Hola, bendiciones, amigos, hermanos, familia. Es un enorme privilegio pues estar con ustedes a esta hora de la tarde. Estamos pues a las 3:25. Buen provecho pues a los que almuerzan. Una de las razones pues grandes que nos lleva a hacer siempre pues nuestros videos acerca de la interpretación de muchos textos es porque la mayoría pues de doctrinas, aparte pues de no darle una interpretación correcta y bíblica pues, a los textos, nos llama a nosotros los unicitarios pues de idiotas, de estúpidos, cabezones, ignorantes. eh, Muchos pues dicen que somos uniciburros, otros que jamás pasamos por la escuela, otros de que somos torpes porque no sabemos leer la escritura. Ahora, el dilema más grande pues de todo, y con mucho respeto pues, ya que muchos nos han llamado idiotas y estúpidos, eh, creo que pues la estupidez más grande del hombre, entre ellos pues abarco mujeres y hombres, cuando me refiero pues al hombre, al ser humano, cuyo dilema pues es malinterpretar y transversar los textos de la escritura. He oído pues a muchos y estuve pues en una conferencia hace poco, por eso no habíamos hecho videos, pero posteriormente pues voy a presentar en donde estuve, ya que hubo un pastor pues trinitario, y lo digo con mucho respeto porque tengo respeto pues, y creo, hasta aquí creo que ha sido humilde al presentar la palabra del Señor con mansedumbre. Lo he hecho pues de acuerdo a textos y contextos de la escritura. No he podido una filosofía en mi mente, ni mucho menos pues lo que yo creo o pienso. Me he regido pues a través de la escritura y no puedo pues argumentar más allá de lo que la Biblia no dice, ya que esto es pues completamente una herejía. El mundo unicitario se sostiene de que hay un solo Dios y este Dios ha sido manifestado. A esta manifestación nosotros no le llamamos otra persona, como el mundo pues pluralista cree entender, que hay pues otra persona, hay otro ser, hay otra deidad aparte de Dios, pero no vemos pues que refleje a través de la escritura. Por lo cual pues nosotros no vamos a decir de que es otra persona, es otro ser, es otra divinidad, otra deidad. La Biblia dice pues que Dios es espíritu y no nos cansamos de repetir lo mismo porque muchos creen o dicen pues que nosotros no salimos del mismo dilema. El problema está y persiste pues que no has entendido, tal como dice pues la escritura para el pueblo de Israel, al pueblo judío, que dice que leen el, las escrituras, pero el velo pues continúa puesto ante sus ojos y dice que esto se quitará cuando ellos se conviertan al Señor. Ahora, ¿qué Señor es el que lo manda o dice pues la escritura para los judíos? Bueno, es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que hay un solo Señor. Entonces, si para el mundo unicitario y de acuerdo con la escritura, usted puede leer Efesios 4:4, 5 y 6. Dice que hay un solo espíritu. Entonces vamos a partir pues de una pregunta para el mundo pluralista. Si el Padre, según Juan 4:24, dice que Dios es espíritu, pero aparte de este Dios que es espíritu, pues nuestros amigos pluralistas
sostienen de que el Espíritu Santo es diferente al Padre, siendo que el Padre es Espíritu. Y si Jesucristo, antes de la encarnación, también era Espíritu, equivale a decir pues que aquí estábamos hablando del Espíritu de Padre, el Espíritu Santo y el Espíritu del Hijo. Tres espíritus. Si tú concuerdas esto, te va a llevar pues a declarar un politeísmo total. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo hay un espíritu y la Biblia dice que Dios es espíritu. Y esto lo podemos corroborar a través de toda la escritura. Yo no voy a hablarte más allá de lo que la Biblia no dice. Sería yo pues un completamente hereje, una persona sin temor de Dios y sin argumentación, sin Biblia, un mundo nefausto, pues donde yo pueda decirte de que Dios el Padre es un espíritu, Dios el Hijo es un espíritu, Dios el Espíritu Santo es un espíritu. Esto es una herejía completamente. Basta ya pues de hacerle caso pues a la filosofía hueca, lo cual la escritura dice. Creo pues que deberíamos de atender como pastores, como líderes, como congregantes de alguna denominación, digámoslo de esta expresión, de alguna iglesia, a atender lo que Dios quiere, pues que nosotros hablemos. Él no está interesado en lo que tú piensas. Dios no está interesado en lo que tú crees. Dios está interesado que tú, como predicador, hables de Él. Él no te ha mandado a otra cosa. Si tú eres pastor, tú eres un evangelista, un misionero, un capellán, tú eres un líder dentro de la congregación, Dios no te está pidiendo que tú hables de ti mismo. Dios lo que exige es que tú hables de Dios. Muchos se han empecinado y en lo cual pues da lástima y tristeza pues cuando viene alguien y quiere argumentar acerca de los tres dioses y tres espíritus. Esto es un politeísmo total. Ahora, si tú dices pues que este mismo Espíritu Santo es el Padre y es el mismo Espíritu Santo, pues el cual Jesús era antes de su encarnación, y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, entonces tú estás hablando bíblicamente. Recuerda, si tú eres un expositor de la palabra y lo haces pues desde el mundo pluralista, esto no tiene argumentación para ti. Te tienes que llevar. La Biblia te va a exigir y te va a llevar a explicar según lo que la unicidad explica. Eso es lo que debemos de acatar nosotros como predicadores, nosotros pues como enseñadores, como apologistas, como pastores, como líderes. Porque esto es lo que la Biblia dice. Fíjate que Juan capítulo 4, verso 24 dice que Dios es espíritu. Pero en segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 dice que el Señor es el espíritu. De acuerdo pues con lo que dice también Romanos capítulo 9, verso 5, dice que este Jesucristo, del cual previene de los patriarcas, dice que este es el Dios sobre todas las cosas. Tú no puedes hablar de Dios, de dos dioses, de mucho menos tres dioses. Recuerda que cuando la Biblia habla de Dios se está refiriendo al Padre. Siempre que tú leas la expresión Dios, esto va en referencia al Padre. ¿Por qué? Porque no tenemos un Dios hijo. Esto no lo vas a encontrar así, estudie de día y de noche las escrituras, no vas a encontrar esa expresión. Vas a hallar hijo de Dios. Y en muchos pues de nuestras exposiciones lo hemos presentado a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Hijo de María, a Jesús como el Hijo de David. Esto pues ya creo pues que ya
ha quedado pues claro. Ahora, si tú persistes pues en esto es porque no te ha quedado claro, no entiendes la Biblia, no entiendes la Escritura, pero hay una razón por qué. El problema es que tu mente está en una secta o en una religiosidad que tú no has liberado espacio. Tienes que hacer un reseteo de tu mente para que el Espíritu Santo tome el control de esa mente y te pueda inyectar palabra, la cual tú tienes que hablar. No podemos ir pues y argumentar, decir lo que yo pienso, lo que yo creo, pues, absolutamente yo como una forma personal. No, no podemos pues. Muchos alegan de que he oído, he visto, he estado pues en muchas pláticas con líderes de distintas denominaciones, muchas. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, principalmente que perteneces pues a una doctrina pluralista. ¿Conoces tú tus raíces? ¿Conoces tú lo que pensaron los primeros o las primeras personas pues, que iniciaron como la iglesia de Jesucristo o la doctrina apostólica? ¿Tú te has detenido, has tenido tiempo para indagar qué pensaron pues aquellos hombres de Dios en la iglesia primitiva? ¿O solamente pues recitas lo que oyes de otras personas? Lo que tus maestros en algún colegio pues, biblista o un colegio pues de teología te han querido enseñar conforme a lo que ellos creen, así has aprendido, o le has abierto tu corazón y tu mente pues a Dios para que sea Él el que tome el control de tu vida, te enseñe, te oriente para que tú puedas hablar pues de acuerdo a lo que la Escritura dice. Yo que voy a leerte pues algunos, o voy a recitarte pues algunos de los que la iglesia primitiva creía. Y tú me dices, pues, si esto va acompañando tu doctrina, si esto que dijeron, pues, estos hombres antiguos de la iglesia primitiva va de acuerdo, pues, con lo que tú crees. Bueno, entonces, pues, creo que yo estoy equivocado. Y no solamente yo, sino que también creo que está equivocado por los primeros que expusieron la doctrina apostólica, tanto por los discípulos están equivocados, los apóstoles están equivocados, los primeros discípulos de los apóstoles están equivocados, toda la iglesia pues primitiva está equivocada, todo el mundo unicitario está equivocado. Te voy a leer pues, había un hombre allá por el primer siglo, entre el año 100, el año 107 después de Cristo, y te voy a leer pues lo que él decía. Bien, fíjate que Ignacio de Antioquía, en el año 107 después de Cristo, en una de sus 7 cartas que escribió, tanto a los Efesios, a los Esmirna, a Policarpo, ¿tú te has dado cuenta o te has dado la tarea de indagar quién era Policarpo? ¿Quién era, pues, Calixto de Roma, al cual pues la Iglesia Católica tiene como el Papa número 16? ¿Has leído tú lo que Calixto predicaba o no? Porque el mundo católico cree que Calixto fue uno de los papas de ellos. No, era un unicitario. Y yo te voy a leer pues aquí y tú me dices si estás de acuerdo o no. Ignacio de Antioquía, allá por el año 107,
escribió pues a los Efesios. Dice, para que corráis en armonía con la mente de Dios, pues Jesucristo es la mente de Dios. Dice, nuestra vida inseparable es también la mente del Padre. Tú me dices si tú crees a todo esto que Ignacio dijo. Carta a los Magnesios, en su carta número 13, dice, por la fe y en el amor en el Hijo y Padre en el Espíritu Santo, comienzo, y esto es el fin. A los Magnesios, capítulo 8, dice, persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Esto es el verbo que procede del silencio. La iglesia primitiva también dijo en uno de los concilios que se realizó allá en el año 343 después de Cristo, llamado Sárdica, cuyo nombre pues también lleva el concilio como el concilio de Sárdica. Lo puede buscar, pues el concilio de Sárdica en el año 343 después de Cristo. Dice que el Espíritu Santo fue el que se encarnó, pero que no sufrió como espíritu, sino en la nueva forma de existencia que tomó como hombre. De acuerdo, apegado también pues a Isaías capítulo 53, en el verso 3 en delante, también. Te voy a leer lo que Calixto, pues, el obispo de Roma, creía, cuál era pues su cristología, de acuerdo a lo que él enseñó, enfatizó. Dice, el Logos mismo es el Hijo, y es el mismo es también llamado con el nombre de Padre. Siendo uno y solo el Espíritu indivisible del Padre, no es otro. Y el Hijo no es otro, sino son uno y el mismo. Y todo esto está lleno del Espíritu Divino. Lo de arriba y lo de abajo. Y que el Espíritu se encarnó en la Virgen, no es otra. No hay, y no es dicho, dice, no crees que yo estoy en el Padre, de acuerdo por, a Juan capítulo 10, verso 30, dice, y el Padre en mí. También lo encuentra en Juan capítulo 14, verso 11, el 18. Y lo que es visible en cuanto que es hombre, este es el Hijo, pero el Espíritu contenido en el Hijo, este es el Padre. Pero dice, no habló de dos dioses, Padre e Hijo, sino uno solo, pues el Padre ha venido en el Hijo, asumida la carne, uniéndola a Él, la edificó y la hizo una sola cosa. Así que es llamado Padre e Hijo, el único Dios, y este siendo una sola persona, no puede ser dos. Así que por el Padre ha predicto junto con el Hijo. Ahora, tú me dices si tú crees eso. Si no lo crees, pues ya estamos partiendo mal, ¿no? Te sigo leyendo otra de las parábolas, pues, del pastor de Hermas, allá, pues, en el año 141 después de Cristo. También dice en el tomo número 78 de su novena parábola. Tú la puedes buscar pues a través del internet. Esto pues está ya apto pues para todo público. Dice, después de haber escrito los mandamientos y la parábola del pastor, el ángel de arrepentimiento vino a mí y me dijo, deseo mostrarte todas las cosas que el Espíritu Santo que habló contigo en la forma de la iglesia, te es débil en la carne, no te fue declarado a través de un ángel,
Pero cuando fuiste y pudiste incluso ver un ángel, entonces te fue manifestada de modo claro a través de la iglesia, la que edificó la torre en forma de justa y apropiada, siendo instruido por un ángel, aunque es por el mismo espíritu. Pese a ello, más aprendiéndole todo esto en su exactitud de mí. Y esto es lo que el pastor de Hermas, pues, en su parábola novena, escribe, pues, en su tomo 78. Puedes indagar, puedes buscarlo, pues, a través de todo eso, del internet. Irineo de León demuestra, dice, la predicación apostólica en el capítulo 71 de la vida de la nombra de su cuerpo. Este es el nombre de lo que Irineo escribió. Dice, y en otro lugar Jeremías dice, el Espíritu de nuestro Señor Cristo, y como fue atrapado en sus redes, de quien dijimos, bajo su sombra viviremos entre los gentiles, que Cristo, siendo el Espíritu Santo de Dios, se hizo hombre sufriente. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees a lo que estos hombres, pues, apostólicos de la iglesia primitiva, pues, enseñaron? Y como te dije, pues en el concilio de Sárdica, en el año 343 después de Cristo, pues esto es lo que el concilio o la iglesia decía. El credo de Sárdica dice que el Espíritu Santo se encarnó, pero el único Dios no sufrió en la condición de Espíritu Santo, sino en la forma de hombre que tomó al encarnarse. No fue el Espíritu Santo quien sufrió, sino la humanidad con la que se revistió, el cual tomó en la Virgen María, la cual siendo hombre era capaz de sufrir, porque el hombre es mortal, mientras que Dios es inmortal. Te sigo preguntando, ¿tú crees lo que esos hombres de la iglesia primitiva, pues, enseñaron y hasta el día de hoy se sigue predicando? Estos mismos hombres que mandaron a predicar en el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 24, verso 47, dice que en el nombre de Jesucristo se había de predicar para arrepentimiento y perdón de pecados. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mateo, capítulo 1, en el verso 17 en delante, pues, tú puedes hallar de que este Jesucristo, el que nació según la profecía de Isaías 7:14, dice que este era Emmanuel, el cual pues significa Dios con nosotros. Y el ángel anuncia a María, pues el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Bien, en Romanos capítulo 8, vamos a leer del Romanos capítulo 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, pues, es diferente al Espíritu del Padre, de acuerdo pues con Mateo capítulo 3, verso 17. Si tú me dices pues que es otro diferente, pues tú eres un politeísta, ¿no? Ya que a nosotros los tratan de loco y todo lo demás, entonces tú tienes que asumir tu responsabilidad también. Entonces vamos a ver pues, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vuestros? ¿Tú lo crees? De acuerdo pues con Mateo capítulo 28, en el verso 20, el mismo Jesucristo dijo, no los dejaré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo
¿De qué forma o cómo existe este Jesús que declaró que no los dejaría a nosotros, sino que estaría todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo está en nosotros? ¿Como espíritu? ¿Está pues como carne? ¿Está como un ser humano dentro de nosotros? ¿O cómo es que está? ¿O siempre me vas a seguir tratando pues de estúpido, ignorante, que no sabemos leer la escritura? Juan capítulo 14, verso 17, es el espíritu de verdad. Esto lo dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Quién es el que habitaba con los apóstoles? ¿Acaso no era nuestro Señor Jesucristo? Ahora está declarando pues que los apóstoles conocían ya al Espíritu Santo y está hablando pues, de forma de venir nuevamente. Para muchos dicen de que el Padre enviaría el Espíritu Santo como otra persona. Esto pues ya no es ni el Padre, no es el Hijo, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad. La Biblia no te está hablando de primera, segunda ni tercera persona. La Biblia te está diciendo que el Espíritu de verdad. ¿Quién estaba declarando todo esto? ¿Acaso no era nuestro Señor Jesucristo que les estaba diciendo a los apóstoles? Vosotros ya le conocéis porque mora con vosotros y morará en vosotros. A menos de que tú digas, pues que yo no puedo leer las escrituras pues, y tenga otra argumentación mejor que la que yo te estoy dando, pues entonces yo te voy a escuchar. Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Acaso el apóstol Pablo no te está diciendo que el Señor es el Espíritu? ¿Y acaso Juan no dice que Dios es Espíritu? ¿Te está diciendo o no lo entiendes de que te está diciendo que el Señor Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo? ¿O es que yo lo estoy interpretando mal? Porque en este caso, pues tendríamos que ir a la escritura y corregir la escritura, ¿no? Borrar lo que está escrito y poner lo que nosotros pues creemos que la Biblia dice. En Primera de Corintios también, pues capítulo 3, en el verso 17 dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, al cual sois vosotros, santo es. Ahora, yo te pregunto nuevamente, si dentro de ti, como hijo de Dios, como cristiano que tú eres, como practicante del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién mora en ti? ¿Mora el Padre? ¿Mora el Hijo? ¿Mora el Espíritu Santo? ¿Mora Padre, Hijo y Espíritu Santo en ti? ¿Moran las tres personas? ¿Mora Jesucristo? ¿Cuál es tu respuesta? Ya que todo el contexto te está hablando del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que vendría el día del Pentecostés? En el libro de Joel, capítulo 2, en el verso 27 y verso 28, está diciendo, yo derramaré de mi espíritu. Esto lo dice Jehová, el cual es el Padre. Por eso es que te estoy diciendo que todo lo que va en referencia a Dios, la Biblia dice que Dios es uno y es espíritu. Y el apóstol Pablo dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Tú no puedes llamar Dios a otra persona que no sea el Padre, a menos de que tú tengas un texto y me digas, mire, no, usted está equivocado. Aquí dice, mire, aquí está diciendo que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Si tú no tienes estos textos, entonces el hereje eres tú y no sabes interpretar la escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no habita en ti. Muchos dicen que usted no lo hace de una forma humilde. No, yo te estoy hablando lo que la escritura dice. Tú no puedes venir y decirme a mí, eso es lo que usted dice. No, eso es lo que la escritura está diciendo. ¿Por qué el contexto del Espíritu Santo? Bueno, porque Hechos capítulo 2, en el verso 4, te está diciendo,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Acaso no era el cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba hablando con los apóstoles, que moraría en ellos? Ya no estaría con ellos. Quien habitaba en medio de los apóstoles era el Señor Jesucristo, palpable, pero está diciendo de que vendría de otra forma. Y muchos pues atribuyen esto cuando dice pues vendrá otro. Ellos creen que es otra persona. No, no te está diciendo pues de que es otra persona, que viene en otra forma diferente. A lo mismo pues que todos sabemos de que Dios es espíritu y tomó una nueva forma de existencia, la humanidad. A esto es lo que la escritura, no el mundo unicitario, no el mundo pentecostal. La Biblia dice que a esto que nació se le llama Hijo de Dios. Es la manifestación del Dios Todopoderoso. Por eso es que dice que él no dejó de ser Dios, pero al mismo tiempo también era hombre. Habían dos naturalezas en una misma persona. Jugaba dos funciones a la misma vez, dos roles diferentes, el mismo cero, la misma persona, como tú le quieras ver. No te está diciendo que es otra persona. La Biblia no dice eso, por ningún lado. Y será que después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros consiervos verán visiones. ¿Quién declaró todo eso? Juan capítulo 1, verso 33 dice, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Acaso no era nuestro Señor Jesucristo que dice que corporalmente el Espíritu Santo descendió sobre él? ¿O no? ¿O es que nosotros, pues el mundo pentecostal unicitario, pues, está transversando la escritura? Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Tú has sido lleno del Espíritu Santo? ¿O tú crees, estás seguro pues que el Espíritu Santo mora en ti o no? Si tú crees pues que el Espíritu Santo no es el que mora en ti, pues entonces necesitas nacer de nuevo. Tal como dice Hechos capítulo 2, verso 38, de agua y espíritu. Tú tienes que ser bautizado pues en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo que la Escritura te está diciendo. El mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 8 y 11 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que fue muerto y vive. Dice estas cosas, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no recibirá daño de muerte segunda o de la segunda muerte. En Hechos capítulo 23, en el verso 11 dice, y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Juan capítulo 2, verso 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba de su templo y de su cuerpo. Ahora, si tú me dices, pues que no dice la escritura eso, tú tienes pues que hacer un video y refutarme pues lo que yo digo. En Juan capítulo 10, verso 17 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo.
porque tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Si tú crees que ahí hay dos personas, pues dime que soy ignorante, dime que soy un estúpido para leer la Escritura, pero tienes pues que refutar lo que yo digo, y para eso pues tienes que refutar la Escritura. Isaías capítulo 43 en el verso 10 y el verso 11 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Es para que creáis, entendáis y comprendáis que yo mismo soy. Si tú crees que soy un estúpido para leer la Biblia, pues dame tu texto, dame tu contexto, pues dame tu analogía para yo poder interpretar la Escritura, pues como tú. Romanos capítulo 8, en el verso 9 y verso 10, como dijo pues uno de los predicadores más claros, dijo agua. Dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ¿verdad? Y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Recuerda que Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice que el Señor es el Espíritu. Y aquí vamos a analizarlo y dice Romanos capítulo 8, verso 9 y verso 10, más vosotros no estáis en la carne. ¿Por qué? Porque ya no se hace lo que la carne quiere. Vivimos según el Espíritu, ¿no? Estamos en el Espíritu. Estamos conectados con el Espíritu. Entonces, dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, tú como Espíritu vives a causa de la justicia del que mora en ti. Si el Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu de Dios, porque dice la Escritura que Jesús es Dios y hay un solo Dios. Y si este Espíritu de Jesucristo o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no mora en ti, dice que estás muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, dice que nuestros pecados son borrados y perdonados. Eso es lo que la Escritura dice. No soy yo. Esto es, pues, a la luz de la Escritura. Lo he querido hacer, pues, de una forma sencilla, ¿no? Pero posteriormente, pues, vamos a dar respuestas, porque por ahí tengo un amigo que, según él, nosotros no tenemos Biblia, nosotros no tenemos, pues, argumentos para hacer una exégesis a través de la Escritura, y lo vamos a demostrar, pues, con hechos y con paciencia, para refutar, pues, al amigo este, y lo vamos a llevar, pues, a la pantalla para mostrarlo, y de esta forma, pues, humilde y sencillamente, decirle de que nosotros sí tenemos argumentos, tenemos doctrina, tenemos Biblia, tenemos historia y tenemos Biblia. La historia, pues, nos avala también en nuestra doctrina. Así es que, querido amigo, querido hermano, reflexionemos en la Escritura. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Será hasta la próxima, pues, que con el favor del Señor estaremos una vez más. Estamos sacando, pues, un estudio. Así es que por esa forma y por esa causa, pues, no los hemos estado conectando con ustedes, pero pues salimos un rato por aquí, así es que hicimos un pequeño video para explicar un poco este contexto, pues, acerca de Juan capítulo 4, verso 24. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.